Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buena, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que estás escuchando es el programa Gracia y Paz, con tu hermano y amigo Óscar Moreno, desde aquí, desde los estudios de nuestra iglesia en San Juan de Alfarache, y quiero desearte bendiciones de parte de Dios y que Dios pueda bendecir tu vida en este día con la palabra y con su presencia. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos otorga, evidentemente, como siempre. Intento darle la gloria y las gracias a Dios por este momento y que Dios bendiga a la audiencia, a todo alma que pueda estar en este momento en sintonía. Que Dios te bendiga de verdad, de todo corazón, y Dios pueda en este día pues tratar contigo a través de su palabra. Quiero que la audiencia venga conmigo a la palabra de Dios, al libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Voy a dar lectura allí desde el versículo 23 al 27, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 21, 23. Dice así la palabra: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bendito amor y misericordia, por tu gracia que es infinita, Señor, y no se agota. Y de tu plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, dice la palabra. Y aquí estamos en esta hora, Señor, para que tú sigas inundando nuestras vidas de tu gracia. Sigamos tomando de ella para que tú edifiques nuestra vida y podamos sobre gracia seguir edificando, Dios mío, con esa fuente de plenitud que tú has puesto, que es tu Espíritu, Dios, para que sea todo inundado, Dios mío, como dice tu palabra, que como las aguas cubren el mar, así todo va a ser lleno de tu conocimiento y todo el mundo te conozca, Padre. Por eso en esta hora, Dios mío, salva al perdido, sana al enfermo, Padre, restaura al que está caído y liberta al que está oprimido, Dios mío. Y grandes maravillas, portentos, prodigios y milagros puedan ser hechos en esta hora, Dios mío, por la exposición y ministración de tu palabra, Rey. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Él me otorga. Y quiero compartir esta palabra que he sentido en mi corazón de traer en este día, porque cuando Jesús ejercía su ministerio aquí en la tierra, continuamente tuvo que estar, batallando con personas religiosas, los cuales habían ostentado y tomado lugares que no le correspondían, puesto que no eran gente tan religiosa, eran más bien gente que tenía mentalidad política. Pero bueno, ahí estaba la religión, dando a conocer la voluntad de Dios, entre comillas, creyendo en sí mismo que ellos habían estado puestos por Dios, y evidentemente sin reconocer que Jesús venía de parte de Dios, y tomándose el atributo y el derecho de que ellos sí estaban puestos de parte de Dios, al punto de que, claro, en todo momento pues cuestionaban y sospechaban y querían levantar sospechas acerca de Jesús y cuestionándolo todo el tiempo para que no pudiera ejercer el ministerio que Dios le dio a entender. Todas estas personas
amigo y oyente que tú me oyes ahora, la gran mayoría de ellos, aunque a lo mejor a ti no te cuadre ni te encaje, muchos de ellos estaban insinuados por el mismo Satanás. Para que una persona sea usada por Satanás no tiene por qué no ser religioso. Muchas veces los mismos religiosos son usados por el mismo enemigo de nuestras almas para detener la obra de Dios. Eso pretendió hacer con estos fariseos, que ellos se creían en poder y autoridad y exclusividad de interpretar la palabra a su única y exclusiva manera, y no recibían jamás y nunca el ministerio de Cristo. Entonces vino un momento donde le preguntaron a él que con qué autoridad hacía las cosas que hacía y que quién le dio esa autoridad. Porque Jesús hacía las cosas que hacía evidentemente con la autoridad que el Padre le otorgó, aunque él como Dios tiene esa autoridad, la recibió del Padre porque se humanizó, se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, el Verbo se hizo carne, como dice la palabra, y no solamente ellos querían saber que con qué autoridad, sino que quién le había delegado esa autoridad. Evidentemente ellos estaban dándole a entender, si nosotros no te la hemos dado, ¿quién te la ha dado? Porque ellos no podían entender jamás y nunca que Dios autorice a una persona aparte o por detrás de su conocimiento sin que ellos tengan conocimiento de que esa persona es autorizada por Dios. Que esa es la mente del religioso cuando aquí en la tierra se engrandece para consigo mismo. No puede entender que alguien sea usado por Dios. Jesús no tiene por qué darle explicaciones, pero él los somete a otra pregunta y les dice, si ustedes me responden a esta pregunta, entonces yo también le voy a responder a la suya. Pero si no me responden a esta pregunta, entonces yo no le voy a responder a la suya. Qué sabiduría y qué ciencia. Y qué tremendo. Yo me gozo. Yo cuando veo estas expresiones de Cristo, cuando veo esa forma de proceder, yo digo, Dios mío, yo quiero ser así como tú. Porque muchas veces me veo en situaciones y digo, ¿cómo lo hago? Y gracias a Dios Él me va dando esa capacidad poco a poco, pero me quedo asombrado cómo Dios, que conoce los corazones, tiene la capacidad de poner al diablo en su sitio. Y amigo y amiga, óyeme lo que te voy a decir ahora. Jesús le dijo, si me respondéis, yo también os respondo, ¿vale? Sí, pues lo llevó entonces a un terreno que yo ya, ahí ya ellos no controlaban tanto, ¿vale? Venga. Les pregunto, ¿el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres? Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Por qué les hizo esa pregunta? Bien, yo te voy a dar un pequeño vislumbre, una pasadita ligera, para que cojamos un poco de noción. Cuando Juan el Bautista aparece en la escena de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene el templo levantado, evidentemente un templo que levantó Salomón y remodeló Herodes el Grande. Y allí es donde se iba a sacrificar y se iba a hacer todo tipo de holocausto y de sacrificio por los pecados. Y el pueblo tenía un rito, digamos, de sacrificial por el pecado para la expiación, o sea, para la cubierta de los pecados, para la redención del pecado. Lo que sucede es que cuando viene Juan el Bautista, él no considera eso porque Dios lo envía directamente al desierto y allí empieza a predicar. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar, él predica el arrepentimiento como el perdón de los pecados a través de su bautismo. ¿Y qué es lo que sucede? La gente empieza a escuchar a Juan el Bautista y le cree a Juan el Bautista antes que a los sacerdotes que estaban supuestamente, entre comillas, establecidos y puestos por Dios, guardando la Torá de Moisés, haciendo todas las cosas como estaban escritas. Jesús los confronta con esta palabra y con esta pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando empezó su ministerio, no fue a los sacerdotes del templo, fue a Juan el Bautista. O sea, en otras palabras, estamos ahora mismo entre dos bandos que los dos dicen que son de Dios. Están los sacerdotes y los fariseos como partido político que respaldaban el sacerdocio levítico en el templo, del cual habló Moisés. Y por otro lado se levanta Juan el Bautista cuando Jesús va a empezar su ministerio. Él ignora el sacerdocio levítico y va donde Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios había hablado 400 años antes a través del profeta Malaquías y había desechado el sacerdocio levítico. Y ellos no quisieron entender que eso era literalmente lo que dijo Malaquías.
los desechó como sacerdotes porque no eran dignos de representarle a él. El sacerdote es una persona que ha muerto para sí y vive para los demás y tiene que tener la imagen en su voluntad, en sus palabras, en sus hechos, la imagen de cómo es Dios. Los sacerdotes de Israel no dieron esa imagen y Dios les dio tiempo hasta que Dios los desechó. 400 años, el pueblo tuvo 400 años sin recibir palabra profética porque después de Malaquías no se levantó ningún otro profeta. Y ellos no, como no se dieron por enterados, siguieron ejerciendo sus sacrificios y sus ritos. Después vino lo que se le conoce a nivel histórico la historia de los macabeos, donde vino Antíoco Epífanes IV queriendo helenizar toda Palestina y toda Judea. Y la familia de los macabeos se levantaron y ahí en las revueltas, bueno, ellos instituyeron otra vez el culto a Dios. Y evidentemente restauraron otra vez el sacerdocio levítico, pero no estaba dentro del orden y de la voluntad de Dios. Ellos estaban sujetos a algo que Dios había dicho no, porque una cosa es la verdad bíblica y otra cosa es la verdad presente. Esa verdad bíblica había pasado, había caducado, tenía que restaurarse el sacerdocio. Y ellos no entendieron que un día vendría uno a ejercer un sacerdocio genuino, puro, santo y limpio. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista aparece, es enviado por Dios y él está autorizado por Dios para predicar la palabra de Dios, para bautizar a la gente para arrepentimiento, porque es en un tiempo donde va a acabar un plazo y un tiempo para empezar un tiempo nuevo. Va a acabar, digamos, el Antiguo Testamento para empezar el Nuevo. O sea, el Nuevo es lo que le da cumplimiento al Antiguo. No habéis podido ninguno agradarme, ni incluso los sacerdotes. Yo pongo el sacerdote, yo pongo el profeta, yo lo pongo todo, dijo Dios, en la persona de mi Hijo. Por eso es que cuando Juan el Bautista empieza a predicar, como él es hijo de sacerdote, porque él es descendiente levita, y al mismo tiempo es profeta, él restaura otra vez el altar de Dios, pero no lo hace a través de sacrificio de animales, porque ya está cambiando el orden. Dios literalmente les está apuntando no hacia afuera, sino adentro. Lo que yo quiero es el arrepentimiento de corazón. Sin arrepentimiento de corazón no podía haber perdón de pecados. Y establecieron el bautismo como símbolo de perdón de pecados. Porque dice la Biblia que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y literalmente en aquel tiempo nexo, en aquel tiempo de transición, el ministerio de este hombre literalmente fue respaldado por el Espíritu Santo de Dios, de donde la gente era perdonada por Dios de sus pecados cuando se bautizaban arrepentidos. Y era tan serio el ministerio de Juan el Bautista que cuando veía o discernía o entendía que una persona venía a su bautismo pero no estaba arrepentido, automáticamente ahí lo señalaba y lo sacaba del agua. O sea, no permitía que se hiciera la obra de una forma ilegal. Los sacerdotes sí, a ellos no le importaban que los corderos que traía la gente al templo o que los machos cabrios tuvieran cojo bico, no le importaban. El pueblo de Israel hacía tiempo que había hecho una religión de lo que Dios le había dado a Moisés. Dios le dijo a Moisés que cada judío tenía que ir al templo y degollar una víctima suya propia de su rebaño. Ellos, sin embargo, ya se ahorraban todo eso y por eso que hicieron casa de mercado en la casa de oración. Cuando Cristo viene, se quita, digamos, el cinturón y pone orden en aquel lugar, porque ya la gente no pagaba el precio de lo que significaba lo que Dios había establecido. Allí mismo en el templo compraban uno, cualquiera, les salía más barato que llevar el suyo propio. Y no le importaba y allí mismo lo sacrificaban. Eso es hacer de lo de Dios vano. Estaban haciendo vano el sacrificio y los estatutos y las ordenanzas de Moisés. Por eso es que Dios ya va a empezar una nueva forma. ¿Y por qué yo traigo todo esto a colación contigo? Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Oyente, mira, cuando tú te aferras a una religión, tú te aferras a una denominación, tú te aferras a una doctrina, te aferras a un mover que Dios ha tenido contigo en otro tiempo, pero te aferras ahí y no lo sueltas, como entendiendo que eso es el fin. Posiblemente aquello fue bueno, pero si vino de parte de Dios, Dios tiene más. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay gente que dice, yo soy de mi virgen y no me la quita nadie, yo soy de mi Cristo, yo soy de mi hermandad, yo soy de mi cofradía. Y están agarrados a eso terrible, no hay quien se lo quite, dicen, muero con las botas puestas. No, señor, hay que abrir el corazón a entender el proceso, a qué altura del proceso y del proyecto de Dios estamos. Los mismos andamios que usé ayer para la primera planta no van a valer para la segunda. La Biblia dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hay gente que dice, no, mi denominación, mi iglesia, mi doctrina, y se aferran a eso y creen que eso es el fin. No, señor, eso es un medio que Dios estableció.
Los fariseos decían, no, es imposible, estamos bien, este se ha salido de la orden de Moisés, olvídate. Ni Juan el Bautista, ni Cristo, ni nada. Tantos mal. Pues no, señor. Ellos distorsionaron la voluntad de Dios y la interpretaron mal. Bendito el nombre de Jesús. Jesucristo le dijo al pueblo, oísteis que fue dicho, pero yo no dije eso. Yo os digo ahora mi voluntad, porque eso fue lo que yo dije. Pero como vino rodando, ¿qué es lo que yo dije? Esto fue lo que yo dije. Y entonces él tiene que coger y rectificar cuando empieza su ministerio y decir, oíste que fue dicho, más yo digo, no es que yo ahora cambio la ley, no, es que voy a decir lo que dije. Lo que pasa es que a ti te ha llegado distorsionado. ¿Por qué? Porque has oído que yo he dicho, pero no me has escuchado a mí personalmente. Mira, amigo y amiga, si usted quiere conocer la verdad, vaya a la palabra. Y dígale al Espíritu Santo, revélame tu palabra, porque evidentemente la palabra, si no te la revela el Espíritu Santo, te confundes. Porque hay un orden de prioridades, hay un orden de situaciones. Un plano tú se lo das a un arquitecto y él sí, porque entiende de planos y sabe lo que es una escalera, una tabiquería gorda, una tabiquería fina, una primera planta, una segunda. Pero yo que no entiendo lo miro y lo veo todo por igual, porque no soy arquitecto. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual nadie puede quitar. Alabado el nombre de Jesús. Y en esta hora tenemos que basarnos en la verdad de Dios por su Espíritu. Entrar a la profundidad de las Escrituras, en ese espíritu, en ese fundamento en el cual actuaron los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo distorsionó la verdad, no, pero en un momento dado se dirigió hacia donde Dios estaba señalando. Y muchas veces a nosotros no nos cuadran las cosas, hay que dejarse de llevar por el Espíritu. El Espíritu nos guía a toda la verdad. Él no fue al templo, él fue a donde estaba Juan el Bautista. Ahí ya se condenó como rebelde, como que era un falso profeta, pero no, señor, era la voluntad de Dios establecer todas las cosas nuevas. Dios no está comprometido con un lugar, ni con un templo, ni con una religión, ni con un cura, ni con un papa, ni con un pastor, ni con un líder de nada. Dios está comprometido con su palabra y su verdad, y tenemos que mirar atentamente hacia dónde está caminando el Espíritu. Hubo un hermano que me dijo una vez, mira, muchas veces estamos remando, pero no recibimos en la verdad. Y no nos sentimos ni saciados ni en victoria. Por eso es que mucha gente que practica la religión, ya sea cual sea, o sea, yo no estoy en contra de ninguna religión, pero tampoco estoy a favor. Estoy en contra de aquello que es un sistema que oprime a las personas. Si tú te sientes oprimido y oprimida y no sientes vida por dentro y gozo y paz y alegría y descanso, y la religión, el sistema, lo que los hombres han puesto, la normativa, el reglamento, te sientes afligido, oprimido, hastiado, eso no viene de parte de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estad pues firme, dice Gálatas 5:1, en la libertad con la que Cristo os hizo libre, y no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Déjame que te regalo un cántico en esta hora. Vamos a seguir con el compartir luego. Me alejé de ti, oh mi Salvador, con mi corazón cansado, mi alma estaba triste y sola. Te pido perdón, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Me alejé de ti en mi propio error, me olvidaba de tu frente coronada de espinas y de tu grande amor. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Me abrazo a tu cruz, ten piedad de mí, oh mi Salvador, ten piedad de mí. Me abrazo a tu cruz, ten piedad de mí, oh mi Salvador. Quisiera estar tan cerca de ti como los clavos
alejé de ti, oh mi Salvador. Con mi corazón cansado, mi alma estaba triste y sola. Te pido perdón, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Me alejé de ti en mi propio error, me olvidaba de tu frente coronada de espinas y de tu grande amor. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Me abrazo a tu cruz, ten piedad de mí, oh mi Salvador, ten piedad de mí. Me abrazo a tu cruz, ten piedad de mí, oh mi Salvador. Quisiera estar tan cerca de ti como los clavos que están en tus manos. Quisiera estar tan cerca de ti como tu cuerpo yace en el Calvario. Y eso quisiera, y eso quisiera. Dejar el invierno triste y cambiarlo en primavera. Eso quisiera. Gloria a Dios. Qué bendición cuando un corazón se entrega a Cristo y ya lo que quiere es estar todo el tiempo con el Señor. Y buscar la verdad, sigue buscando. Y ahí cerca de su Señor siempre, siguiéndole por donde quiera que oye su voz. Aleluya. Y estamos compartiendo acerca de cómo Jesús tuvo que confrontar a los fariseos con una pregunta que ellos no supieron al final responderle. Y es eso que yo te estaba diciendo antes, amigo, amiga, oyente. No tenemos por qué morir con las botas puestas, aferrados en el orgullo de mi religión, de mi denominación, de mi doctrina, de mi iglesia, de mi hermandad, de mi cofradía. No, señor. No podemos estar en la misma cuna toda la vida. Evidentemente a un bebé se le mete en una cuna. Lo que no puede meter en una cuna es una persona con 14 o 15 años, con bigote y perilla, y darle un biberón. Tenemos que salir ya de esa forma de pensamiento y seguir el orden y el curso que nos manda el Espíritu. Jesús es Dios manifestado en carne, evidentemente estas personas no iban a poder con Él, pero nosotros muchas veces como creyentes o como personas perdemos nuestra identidad real porque le estamos dando explicaciones a personas que las usa el mismo enemigo para detener nuestro crecimiento espiritual. Y estas personas supuestamente estaban aquí para darle la guianza al pueblo y están siendo usados por Satanás para frenar el ministerio de Cristo. Y en otras palabras le está diciendo, yo no tengo que dar explicación a ustedes ninguna de la autoridad que he recibido, ni quién me la ha dado, ni cómo es que yo hago estas cosas, porque ustedes no estáis puestos por Dios. Yo sé de dónde venís ustedes. Pero en vez de hacerlo con ese descaro en el que yo estoy hablando, ¿vale? Porque estoy simbolizando, él le dijo, te voy a hacer una pregunta, si me responde yo entonces te respondo la tuya. No pudieron. Mira lo que hay en el corazón de estas personas. Le pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios, era del cielo o era de los hombres? El cielo había mandado a Juan, mas ellos no lo sabían. Ellos no, las escrituras, Moisés, el sistema levítico, el sistema sacrificial. Pues no, señor, el cielo envió a Juan. Porque era un tiempo donde ya se acabó el sacerdocio levítico. ¿Ellos no lo sabían? Pues no, ¿por qué? Porque no andaban metidos buscando la verdad. Y hay otra gente que recibió revelación en aquel tiempo. Muchísimos recibieron revelación de que Juan era el hombre de Dios. Y él le dice, pues entonces, si me respondéis, yo también os responderé. ¿Qué le dijeron él? ¿Qué le dijeron ellos? Si decimos que fue de los hombres, nos va a decir por qué no lo hemos creído. Y si decimos que era del cielo, nos va a preguntar que por qué no lo hemos creído. Y si decimos que era de Juan, tememos al pueblo porque Juan tenía por profeta, el pueblo tenía a Juan por profeta. Entonces, ¿cuál es la condición real de estos líderes? Miran por sus propias vidas. Miran por sus propios intereses. No les importa lo de Dios. Y ahí es donde yo me quiero situar en este corto tiempo que me queda. Amigo y amiga,
qué tú estás haciendo con tu vida espiritual. No, a mí es que me metieron aquí de pequeño y mi padre me inscribió y mi padre me hizo hermano y yo esto muero con esto. No, señor. No debes de honrar eso hasta ese punto porque es la salvación de tu alma la que está en juego. Abre tus ojos y detente y escucha las maravillas de Dios. Mira, veas hacia donde el Espíritu de Dios está soplando para tu vida. Cuando Jesús habla con Nicodemo le dijo, ¿tú oyes el viento? Sí, pero no sabe ni para dónde viene ni para dónde va, ¿no? Así es todo aquel que nace del Espíritu. El que nació del Espíritu está pendiente de la voz del Espíritu, como el viento. Y ahí Dios lo dirige. Y no te maravilles de esto, porque es necesario que así sea. Nosotros debemos de estar prestos hacia donde el Espíritu nos dirija. Y no aferrarnos a las cosas como si eso fuera lo último. No, eso es un medio. Yo fui a esta iglesia, yo nací en aquella, aquí me doctrinaron, aquí me apadrinaron, aquí me hicieron... Y tendré que seguir mi camino, crecimiento. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, dice la palabra. Tenemos que crecer en la verdad y en el conocimiento de Dios. Y hay un lugar donde tú has estado, después tendrás que estar en otro hasta donde Dios te lleve. Y dejarse de creer en doctrinas que Dios no ha puesto. No, yo aquí nací, aquí me muero, esto fue lo mío y yo estoy con esto, yo muero con las botas puestas y yo hasta la muerte y dale y toma y dale. Todo eso son doctrinas de hombres que no edifican el alma, sino lo que hacen es que detienen y el enemigo usa esas expresiones y eso se forman hasta como especie de cancioncillas y es una doctrina. Pues no, señor, vamos a la verdad. Vamos a la verdad. Jesucristo dijo que cuando viniese el Espíritu, Él nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo es la persona que Dios ha enviado en esta hora. El Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente y está en la mente de cada pecador tratando para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, ¿en qué posición estás tú, amado y amada oyente, amigo? Tú que me oyes en esta hora, como pecador sin religión o como pecador con religión. ¿Hacia dónde tú caminas? Hay que aprender a dejar a sensibilizarse y a dejar escuchar a Dios en nuestros corazones. Porque ahí es donde Él habla adentro, no afuera. No habla al de afuera, Dios le habla al de adentro. Al hombre interior. Al que si estoy en pecado, me habla por las situaciones de la vida, me habla de mi pecado hasta que me arrepienta. Y si soy hijo de Él, me dirige. El apóstol Pablo oraba a Dios por la iglesia de Éfeso para que fueran alumbrados los ojos de su entendimiento, dice, para que pudieran entender la profundidad del amor de Dios. Aleluya. Y para que no se dejaran mover de aquello que Él le había enseñado, porque Pablo edificaba a la iglesia en el fundamento de Jesucristo. Ese fundamento de amor, donde no permitía que se metiera otra cosa que no fuera el amor a Dios y al prójimo, siguiendo el mandamiento de Cristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta gente miró por sus propios intereses. ¿Y qué le tuvieron que decir al Señor? Le dijeron, bueno, no sabemos, le dijeron. Qué triste que al final personas que están, digamos, puestas para dirigir a otras personas a Dios, tú te des cuenta por la palabra que lo que está mirando es sus propios intereses y al final está valorando y midiendo todas sus cuestiones, y cuando son confrontados por el mismo Dios, al final mienten y dicen, no sabemos. No sabemos si el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo. Y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Y Él les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y los dejó en ignorancia. No queréis creer ni me queréis recibir a mí, no, pues seguí como vais, pero yo tampoco estoy obligado a dar explicaciones a ustedes. Amigos y amigas, es hora de que tú no le des explicaciones a nadie. Porque un día el que tendrá que darle explicaciones será a Dios. Y si Dios te cuestiona, ¿por qué tú te aferraste tanto a algo que Él no puso en el camino para que te quedaras ahí? ¿Qué le vas a decir? No hay justificación ni forma de justificarse a los ojos de Dios cuando Él nos ha dado una guianza por su espíritu, nos ha puesto la palabra. A lo mejor hay gente como profetas que han aparecido en tu camino y te han dicho, oye, Dios te dijo esto y Dios te está hablando y Dios te ha dicho. Y oye, no habrá excusa en aquel día. Yo espero que la palabra llegue a tu corazón y tú puedas darle cabida en este día. A mí el tiempo me alcanzó y solo quiero decirte que yo te emplazo para una próxima audiencia si así Dios lo permite. Esto que tú escuchaste fue el programa Gracia y Paz y te dejo un saludo y que Dios te bendiga mucho.
Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.